Nuestro objetivo es la formación continua de los profesionales, el reforzar su compromiso, el reforzar sus herramientas, sus habilidades, sus estrategias para intervenir, para prevenir en un ámbito tan complicado y con tantas aristas como tiene la violencia de género, ¿no? Por tanto, siempre nuestro objetivo es aglutinar profesionales que vienen de distintos ámbitos, desde el ámbito sanitario hasta el ámbito policial, con todo el abanico de profesionales que intervienen entre medio, y que estos profesionales salgan de las jornadas con la sensación de que les hemos reforzado esas estrategias y también, como no, de que hemos de alguna manera incentivado su participación, porque en algunas ocasiones todavía la sensibilidad de algunos grupos profesionales no es la que a mi entender debería de existir, aunque poquito a poco vamos comprometiéndonos y poquito a poco vamos asumiendo el rol que nos corresponde. No, el grado de preocupación que tenemos los profesionales es enorme. Agosto, el mes pasado, ha sido un mes trágico. Siempre los periodos de tiempo en que se incrementa la convivencia familiar son periodos en que suele haber más victimología, pero en este caso el mes de agosto ha sido absolutamente trágico, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que sigue fallando lo principal, que es la prevención. En el ámbito sanitario insistimos siempre mucho en la importancia de la prevención y realmente se ha visto a lo largo de las décadas que todas aquellas dificultades o problemas en que se hace una política preventiva efectiva acaban solucionando o mejorando mucho el pronóstico de los problemas. En este aspecto pasa igual y nos sigue fallando la prevención. Vemos cómo los chicos y las chicas hoy en día se están relacionando incluso peor que hace algunos años. No lo digo yo, lo dicen encuestas del CIS, por ejemplo, que reconocen que cuando les preguntan a los chicos en relación a temas como por ejemplo los celos, el 65% de los chicos y de las chicas consideran que los celos son una forma de amor, son algo necesario en una relación amorosa. Mientras sigamos relacionándonos con esas premisas, con esas ideas que soportan creencias sobre el control, sobre el poder, sobre la autoridad de un género sobre el otro, la verdad es que las perspectivas no son muy alentadoras. Por tanto, yo diría 3 palabras: prevención, prevención y prevención. Y desde el punto de vista de la prevención, durante unos años se ha estado eliminando todo tipo de políticas preventivas, se ha dejado de trabajar con los chicos y las chicas en los centros educativos, se ha dejado de plantear la prevención como un objetivo prioritario realmente. A veces hablamos de las cosas, pero después realmente no establecemos estrategias, actividades específicas que promuevan esa prevención. Y yo creo que mientras no hagamos una prevención seria, hay poco que hacer en esto, poner paños calientes nada más. Estas 10º jornadas nacionales de actualización sobre violencia de género se van a celebrar conjuntamente con el 6º encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, de la que además tengo el honor de ser su secretario general, y por eso la sede de la Academia está en Santander. Van a venir la práctica totalidad de los académicos. La Academia es una institución que aglutina a los profesionales de mayor trayectoria y prestigio en este ámbito y por tanto vamos a contar, por ejemplo, la presidenta de la Academia, María Pérez Conchillo, es la vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, una entidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en definitiva, con una persona de una trayectoria extraordinaria. Para que te hagas una idea, ella estuvo detrás de la primera Declaración Universal de los Derechos Sexuales que se aprobó en un congreso que ella organizó, un congreso mundial que ella organizó en Valencia en el año 1997. Por tanto, alguien sin quien no se puede entender la evolución de la sexología y la evolución de ámbitos como la violencia de género. Profesionales del ámbito de la medicina sexual también, como puede ser el catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel Mas, el responsable del servicio de urología del Hospital de Navarra, José Luis Arrondo, a quien tendréis además pronto también en Cantabria. En definitiva, profesionales como Marta Arasanz, bien conocida ya de esta tierra, porque año tras año la traemos, porque Marta siempre tiene mucho que decir, la presidenta del Instituto Europeo de Sexología, la doctora Ana Rosa Jurado. En definitiva, un elenco de 13-14 académicos que van a ser fundamentalmente los ponentes de las jornadas y con los cuales está garantizada la asistencia. Además, de hecho, pues ya son más de 200 las personas que se han inscrito en las jornadas, y la calidad científica, que en definitiva es lo que cuando organizas un evento de este tipo te preocupa más, ¿no? Yo suelo decir una frase, ¿no? Cuando aquel padre le dice al hijo, dice, ten cuidado por dónde vas, ¿no? Y el hijo le dice al padre, no, ten cuidado tú, porque yo voy detrás tuyo.
No olvidemos de que los niños aprendemos por modelado, por imitación, y por tanto el modelo familiar, el modelo de sistema familiar que los niños ven en sus casas, el grado de igualdad, el reparto de roles que perciben entre su padre y su madre o los que representen sus figuras parentales es absolutamente esencial. Lo que no podemos permitir son modelos de relación basados en el desequilibrio, en la desigualdad, porque en definitiva nuestros espectadores no pueden olvidar que el sustrato que sostiene la violencia es el machismo. Es una sociedad desigual, es una sociedad en que la mitad de la sociedad, la mitad de la población, por el hecho de pertenecer a un género, es más vulnerable que la otra mitad. Y eso creo que es una tragedia social desde el punto de vista de cómo nos relacionamos. Es algo profundamente injusto que atenta a los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la igualdad. Y eso es algo que estamos permitiendo entre todos, a veces de una manera muy sutil, a veces de una manera muy indirecta. Es cierto, Jesús, que ahora el machismo no es tan aparente, pero sigue siendo muchas veces un machismo basado en actitudes civilinas, en actitudes manipulatorias, en actitudes más difíciles de cazar, más difíciles de detectar, pero tan contundentes y tan perniciosas como eran antes los comentarios machistas. Lo que no se puede quedar es en eso, en una mera campaña, en un mero anuncio o en un mero mensaje de denuncia. Tiene que ir acompañado de otras acciones más próximas a la población. Tiene que enmarcarse dentro de un plan integral de intervención que incluya la intervención académica, escolar, a todos los niveles, no solo a nivel de primaria o a nivel de secundaria, también a nivel de universidad, que incluya a nuestros educadores. Los profesores y las profesoras son esenciales en esa transmisión de valores, que incluya también a los medios de comunicación. Hay programas de televisión que deberían de estar prohibidos, porque son programas que transmiten una desigualdad absolutamente lamentable, que automáticamente integran los espectadores sin darse cuenta como una situación de normalidad. Ese es el eje del problema. Por supuesto que luego la intervención es esencial, garantizar que las mujeres tengan todos los recursos, que detrás de ese mensaje publicitario del denuncia también tiene que haber un recurso en que la mujer perciba que puedo denunciar. Porque es muy fácil decir denuncia, pero el miedo, la vergüenza, la culpa con la que una mujer maneja su problema no es fácil de superar. Y muchas de ellas no solo necesitan ese mensaje de denuncia, sino necesitan ese mensaje de te vamos a ayudar con esto, con esto, con esto y con esto. Y esas ayudas también, desgraciadamente, en estos últimos años, pues han dejado de ser ayudas tan importantes como llegaron a ser hace 4, 5, 6 años. Y ese tipo de situaciones las tenemos que recuperar entre todos. Es más, yo creo que se empieza a hablar ya, y yo hablo abiertamente ya, de la necesidad de un pacto de Estado sobre violencia de género. No podemos depender los profesionales en nuestras estrategias de prevención o de intervención de la opinión sesgada, desde la buena voluntad sin duda alguna, pero de la opinión sesgada del responsable político de turno. Tiene que haber un acuerdo global y este tiene que ser una cuestión en la que no deben de imperar las siglas, en la que no deben de imperar los partidos, sino que deben de imperar los profesionales, que somos los que tenemos que dictar las pautas a través de las cuales las estrategias de prevención y de intervención se tienen que desarrollar en este país. Bueno, a veces la reacción de la mujer es una reacción provocada por un acontecimiento puntual. Por ejemplo, cuando la violencia pasa de ser una violencia psicológica a una violencia física. Todo esto siempre empieza desde lo psicológico y a veces termina o no en lo físico. Algunas mujeres en ese momento, cuando oyen esa primera agresión, consiguen reaccionar y consiguen darse cuenta de que esa situación evidentemente no es normal y tienen que escapar de ella. Para otras mujeres es un proceso, porque lo mismo que es un proceso, la situación de control y la situación de dependencia, yo suelo decir que el maltratador va tejiendo una tela de araña en relación a la víctima, de la que la víctima no es consciente hasta que está absolutamente atrapada, hasta que está socialmente aislada, hasta que está emocionalmente dañada y ha dejado de tener sus recursos habituales, sus herramientas personales para poder afrontar sus problemas, cuando evidentemente ha generado una dependencia emocional del agresor, que por cierto suele ser mayor incluso en el agresor esa dependencia que en la propia víctima. En definitiva, es un proceso
que muchas veces lleva incluso años, Jesús, y por eso es tan importante la formación de los profesionales. Por eso nuestro compromiso en estos 10 años en seguir ayudando a nuestros compañeros y compañeras a tener herramientas, a ser conscientes de que tenemos que acompañar en ese proceso independientemente de lo que la mujer decida. A veces para el profesional es muy frustrante llevar trabajando un tiempo con una mujer, pensar que esa mujer ya lo tiene superado y de repente llega un día y te dice: he vuelto con fulanito. Y he vuelto con fulanito porque me ha prometido esto, porque me ha prometido lo otro. En definitiva, tenemos que entender este tipo de situación como una especie de adicción. Cuando tenemos una adicción a cualquier sustancia o a cualquier conducta, realmente nos cuesta salirnos de ahí porque no somos conscientes del control que eso ejerce sobre nosotros y porque además de alguna manera limita nuestra voluntad. En este caso pasa igual. Una mujer maltratada es una mujer, entre comillas, adicta a esa emoción. Los mecanismos, incluso desde el punto de vista neurológico, neuropsicológico, son mecanismos muy parecidos a los que se produce en una adicción. Por tanto, la tenemos que dar tiempo y, por supuesto, los profesionales, los técnicos, siempre tenemos que ser sus acompañadores. Yo digo un poco de broma que tenemos que ser los presidentes de su club de fans. Tenemos que estar con ellas incondicionalmente, decidan lo que decidan y cuándo lo decidan. Bueno, la experiencia que en este caso nosotros tuvimos dirigiendo el programa Senda, por el que pasaron 500 maltratadores en 5 años, la experiencia nos dice, primero, que por supuesto es mejor intervenir que no hacerlo. Eso es evidente. Segundo, que la intervención en general sirve para controlar la conducta violenta. Lo que sí hemos visto y además hemos conseguido valorar de una forma objetiva es que el maltratador que pasa por un programa de rehabilitación es un maltratador que controla mejor su conducta, que consigue mejorar sus dificultades a la hora de controlar sus impulsos, por ejemplo, pero quizás, y eso ya es algo valioso, porque unido a las medidas punitivas, a las medidas legales que los maltratadores también tienen en cuenta, que no les pasan de refilón, sino que les afectan cuando son detenidos, cuando pasan una noche en el calabozo, eso tiene un impacto emocional en ellos también importante. Lo que sí es cierto, Jesús, es que quizás donde quedan cortos los programas que aún se mantienen y que yo creo que tenemos que mejorar en ese sentido, es en cómo conseguimos modificar sus ideas, es decir, el trabajo cognitivo que hacemos con ellos es un trabajo limitado. El maltratador tiene muy asumidas esas ideas de desequilibrio de género, esas ideas machistas, y por tanto conseguir que las cambie es algo más costoso desde el punto de vista de la psicoterapia. Pero si yo pongo en la balanza el resultado, yo honestamente creo que este tipo de programas son necesarios en la medida en que es necesaria una intervención activa con el maltratador, sobre todo desde ese ámbito, evitar la recaída y, por supuesto, que tengan muy claro que fundamentalmente, antes que todo, lo que son es personas que cometen un delito, son por tanto delincuentes. Muchas cosas. Yo lo puedo ver con la perspectiva de 20 años, que es los que llevo trabajando en este ámbito, ¿no? Hace 20 años, Jesús, permíteme la expresión, estábamos en las cavernas. Cuando yo tenía una mujer enfrente en la consulta con un problema de estos, tenía que descolgar el teléfono y ver a quién podía llamar, ver quién me podía echar una mano para que esa mujer esa noche no volviera a su casa y volviera a ser brutalmente agredida, ¿no? Los profesionales estábamos solos, no teníamos prácticamente ninguna herramienta a nuestro alrededor. Hoy en día el escenario es totalmente distinto. Primero, ya no se considera, como hace 10, 20 años, la violencia de género como un asunto privado. Hoy en día nos compromete a todos, hoy en día nadie se atreve a mirar para otro lado o ningún profesional piensa esto es una cuestión de la pareja, sino que nos preocupa y nos ocupa. 200 profesionales nos vamos a reunir en Cantabria. Yo creo que eso es la representación de nuestro compromiso de profesionales de distintos ámbitos tan diversos, de nuestro compromiso en este área. Por tanto, la sensibilización de los profesionales no tiene nada que ver. La sensibilización social, hoy en día yo creo que a poca gente, a pocos chicos, se les ocurre hacer en la barra de bar un chiste machista, porque a los demás ya no nos hace gracia. Y hace 10, 15, 20 años todos nos reíamos las gracias. Entonces, también los hombres, las mujeres, vamos teniendo una mayor sensibilidad y vamos entendiendo que este problema mata, que mata más que el terrorismo de ETA, que más de 700 mujeres han muerto en los últimos 10 años en España, que es la primera razón de morbimortalidad en las mujeres jóvenes, más allá que los accidentes de tráfico.
Por tanto, estamos ante un problema de salud pública y esto poco a poco lo hemos ido viendo. El compromiso de las instituciones, hemos ido viendo cómo la sensibilización de quien toma las decisiones políticas es clara en ese aspecto. Luego podrán, como humanos que son, acertar más, acertar menos, hacernos más caso, menos caso, pero el compromiso de los políticos evidentemente no tiene nada que ver. Por tanto, han cambiado muchísimo las cosas. A los profesionales nos toca a veces decir la parte poco amable, ¿no? y seguir azuzando para que no nos dormamos en los laureles, y porque luego hay otra realidad, y es que seguimos teniendo en estos últimos años una media de 50 mujeres muertas cada año, y eso sigue siendo una tragedia absoluta en nuestra sociedad. Yo suelo decir que una sociedad decente no se puede permitir este tipo de terrorismo doméstico. Bueno, va a haber una actividad específicamente que va a ser un encuentro con académicos, que vamos a tener la presencia de 4 académicos a los que vamos a hacer una especie de entrevista, en que vamos a hablar de derechos sexuales, algo desconocido. La Declaración de los Derechos Sexuales, a la que yo antes hacía referencia, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, es importante conocer cuál es el estado, cuál es la situación en nuestro país de esos derechos, del cumplimiento de esos derechos sexuales. Y yo estoy seguro que va a ser un encuentro apasionante, entre otras cosas porque vamos a tener entre nuestros entrevistados a María, que es una de las personas que estuvo en ese año 1997 en la elaboración de esa Declaración Universal, que después ha sido refrendada en distintas ocasiones, ¿no? Y que tiene absoluta y plena vigencia y en la que yo creo que tenemos que basar nuestras estrategias de trabajo. Yo estoy seguro que escucharles, para quienes se animen a acercarse, va a resultar absolutamente delicioso, porque además de su extraordinaria categoría, estamos hablando, como decía, profesionales de un valor extraordinario, de un reconocimiento internacional, mundial. Inaugurará la jornada Félix López, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, que es una eminencia a nivel mundial, recorre el mundo dando conferencias, es autor de infinidad de libros y una autoridad mundial en el tema de los abusos sexuales. Por tanto, vamos a tener profesionales a los que no se puede no escuchar.